tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a visitar un lugar muy diferente en la comuna de Sollentuna. Vamos a visitar una cárcel para que ustedes puedan ver cómo son las cárceles en Suecia. Vamos con el video. Nos encontramos frente a un centro comercial en la comuna de Sollentuna. Ustedes se preguntarán por qué nos encontramos en un centro comercial si vamos a hablar sobre una cárcel. Vamos a hablar sobre una cárcel y estamos precisamente frente a un centro comercial porque casi enfrente de este centro comercial se encuentra la cárcel de Sollentuna, justamente al lado de esta estación de tren. Lamentablemente muchas personas hacen videos referente a Suecia y estas personas no conocen este país. Algunos dicen que las cárceles en Suecia se están cerrando y eso no es cierto. El crimen en Suecia ha aumentado, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre las cárceles. A la par de esta cárcel podemos ver que se encuentra un carro de policía y es precisamente porque en este edificio que tenemos aquí se encuentra una estación de policía. En Suecia el sistema es muy ordenado y el sistema criminal, por decirlo así, también lo es. ¿Por qué? Porque en la parte trasera de esta cárcel se encuentran también los juzgados de esta localidad. Así es que cuando una persona está en prisión y necesita ir a juicio, no tiene que hacer un largo recorrido para llegar hasta los tribunales, sino que simplemente se traslada desde un edificio hacia otro edificio. Contiguo a los juzgados se encuentra la corte de esta zona. Se puede ver que es un edificio muy moderno, muy bonito, y también podemos observar que todo está construido de una manera ordenada. Y así tienen todo centralizado en una sola calle: policía, cárcel, juzgado y corte. Y es de esta manera que está constituido todo el sistema judicial de Suecia. De tal manera que se encuentra ordenado no solo judicialmente, sino que también estructuralmente con sus edificios de forma ordenada. Pero también vamos a ver lo que se encuentra al lado de estos edificios. Y lo que encontramos en este lugar es precisamente un parque infantil para que los niños vengan a jugar. Parecerá increíble que justo al lado de una cárcel se encuentre un jardín o parque para que los niños vengan a jugar. Pero no se encuentra solamente eso. Aquí podemos ver otro edificio. Pero ¿qué es lo que se encuentra en este edificio? Para sorpresa de muchas personas, lo que se encuentra en este edificio es un kinder. Y es precisamente por eso que enfrente de este kinder se encuentra este parque. Porque en Suecia la mayor parte de los kinders tienen parque para que los niños vayan a jugar. Y mientras observamos esta cárcel donde las personas que se encuentran presas tienen una hermosa vista desde los vidrios de este edificio y también todo lo que se encuentra alrededor de este edificio, como ser algunos parques, gimnasios y también algunos edificios de apartamento donde se podrá observar muy bien cómo son. Voy a contar la anécdota que me contó una persona de origen latina de una experiencia que tuvo en una cárcel y por razones obvias no puedo dar el nombre de esta persona. Él me contaba que su padre había estado preso y la sorpresa para él cuando le avisaron fue impactante. Él se dirigió a la cárcel a buscar a su padre. Cuando entró a la cárcel, él fue a buscar a su padre y no lo encontraba. Preguntó a algunas personas que estaban presas dónde se encontraba él y la sorpresa para él es que le dijeron que su padre se encontraba en la biblioteca. Claro, el señor se encontraba en la biblioteca. ¿Y qué estaba haciendo? Cuando él llegó donde su padre, lo encontró en la biblioteca leyendo un libro. El padre de este joven comentó que él se encontraba bien, que no había ningún problema, que él estaba estudiando sueco
además de eso estaba estudiando una profesión y que al momento de salir de la cárcel podía encontrar un trabajo fácilmente, porque ya que él iba a hablar muy bien el idioma y además de esto iba a tener una profesión. Y es de esta manera que las personas que están presas en Suecia no pasan el tiempo ocioso, sino que por el contrario pueden aprovecharlo para estudiar, ya sea el idioma sueco para las personas que no son de este país. También pueden aprender otro idioma además del sueco o el inglés. También pueden estudiar algún tipo de profesión. No olvides en compartir este video, en suscribirte al canal y a darle a la campanita para más notificaciones. Gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos a todos.